reverendo Phil Bond y a su intérprete Stephanie Aguilar para que nos ministren la palabra del Señor. Buenos días. Es bueno estar aquí. No habla español. Well, it's good to be with you this morning. Es bueno estar aquí con ustedes esta mañana. And the topic this week is the Synoptic Gospels. El tema esta mañana es los evangelios sinópticos. Am I on? I didn't think it was on. Okay. I think. The Synoptic Gospels are Matthew, Mark, and Luke. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. And they are completely different than Can- Is that back on? Okay, Matthew, Mark, and Luke are known as the Synoptic Gospels. Mateo, Marcos y Lucas son conocidos como los evangelios sinópticos. The Gospel of John we're going to see is completely different than Matthew, Mark, and Luke. Y vamos a ver cómo el evangelio de Juan es completamente diferente a Mateo, Marcos y Lucas. We are going to look at that time chart a little bit later. Vamos a ver a esa línea de tiempo que ustedes tienen ahí un poco más adelante. But this is a study of why we have three different Gospels all telling the same story. Pero ese es un estudio de la razón por la cual tenemos tres diferentes evangelios que cuentan una historia. Matthew, Mark, and Luke were written earlier, and the Gospel of John was written much later. Mateo, Marcos y Lucas fueron escritos mucho antes y Juan fue escrito mucho después. Matthew, Mark, and Luke focus on Jesus' ministry around Galilee, Mateo, Marcos y Lucas se enfocan en el ministerio de Jesús alrededor de Galilea. and the Gospel of John focuses mainly on his ministry around Jerusalem and Judea. Y el evangelio de Juan más que todo se enfoca en su ministerio alrededor de Jerusalén y Judea. The interesting thing about the Gospel of John, Lo interesante acerca del evangelio de Juan it has 21 chapters, es que tiene 21 capítulos and 7 of those chapters, or 1/3 of the Gospel, y 7 de esos capítulos, o la tercera parte del evangelio, chapters 13 through 19, capítulos del 13 al 19, all occur in 24 hours. todo sucede en 24 horas. 1/3 of the Gospel of John takes place in 24 hours. Un tercio del evangelio de Juan sucede en 24 horas. John chapter 13 is at the Last Supper. Juan capítulo 13 encontramos la última cena. Jesus washes the disciples' feet. Jesús lava los pies de los discípulos. 13, 14, 15, and 16. 13, 14, 15 y 16. He's giving his last instructions to his 12 or to his 11 disciples Él les está dando las últimas instrucciones a sus 11 discípulos because Judas leaves in John chapter 13. porque Judas se va en el capítulo 13 de Juan. John chapter 17 is the high priestly prayer on their way to the Garden of Gethsemane. El capítulo 17 es el sumo sacerdote y él en su camino a Getsemaní. John chapter 18 is Jesus' trial. Juan 18 es la interrogación de Jesús. And John chapter 19 is his crucifixion. Y Juan 19 su crucifixión. So I just want us to see that in that one gospel, 1/3 of the gospel takes place in 24 hours. Así que yo quiero que nos demos cuenta cómo la tercera parte del Evangelio de Juan toma lugar en 24 horas. So the gospel of John is completely different. Our focus this week is Matthew, Mark, and Luke.
El Evangelio de Juan es completamente diferente, pero nuestro enfoque va a estar en Mateo, Marcos y Lucas. Probablemente Mateo y Lucas son quienes dan la historia más completa del ministerio de Jesús. Y vamos a ver unas de las diferencias de estos evangelios. Para una persona que no ha sido salva y no tienen fe en su corazón, ellos pueden ver unas historias de Mateo y Lucas y miran algo que hay diferente y dicen, ajá, y hay una contradicción, uno de los dos está mal. Pero ese no es el caso, y vamos a ver por qué no ese es el caso. La palabra sinópticos significa mirar en diferentes perspectivas. Realmente significa diferentes personas viendo el mismo asunto en diferentes ángulos. La palabra evangelio, y estoy seguro que están familiarizados con esto, pero realmente lo que significa es buenas nuevas. Es una palabra griega, es una palabra compuesta, es euagrias, y eu significa algo bueno, y eglias significa un mensajero. A veces esa palabra eglias en el Nuevo Testamento se refiere a personas y a veces se refiere a ángeles. Simplemente significa un mensajero. Así que cuando tú tomas algo bueno y lo pones junto con un mensajero, es alguien que trae buenas nuevas. Mateo, Marcos y Lucas son diferentes por una variedad de razones. La obvia y la primera es que son tres personas diferentes contando la historia. Mateo era un publicano o un recolector de impuestos. Él cuenta su historia desde su perspectiva. Marcos realmente está le están dictando la historia de Pedro. Marcos no fue un testigo que vio con sus ojos el ministerio de Jesús, pero claro, Pedro sí lo fue. Así que la historia de la iglesia nos dice que Marcos escribió la historia de Pedro, sea justo antes o justo después de ser martirizado. Y luego tenemos el Evangelio de Lucas. Y Lucas es muy diferente. Sabemos que él era un doctor muy amado. Lucas era un doctor. Así que tenemos aquí a tres personas diferentes contando una historia. Mateo fue un recolector de impuestos. Entonces él estaba acostumbrado a llenar reportes para los romanos. Y eso va a afectar la manera en la que él cuenta la historia. Ahora, Marcos estaba contando la historia de Pedro. Y por los evangelios sabemos más o menos cómo era Pedro. Sabemos que él era alguien muy rudo y un pescador muy rudo. Y sabemos por todos los evangelios que Pedro era un hombre de acción. Él quería hacer las cosas rápido.
Y a veces cuando nadie decía nada, Pedro hablaba. He was the quickest to speak and the quickest to make decisions. Él era el más rápido en hablar y el más rápido en tomar decisiones. And sometimes it got him into trouble. Y a veces eso lo ponía en problemas. And then we have Dr. Luke. Y luego tenemos al doctor Lucas. And Dr. Luke is going to tell his story a little bit differently because he's a doctor. Y el doctor Lucas va a contar su historia un poco diferente porque él es un doctor. Matthew is going to emphasize money Mateo va a enfatizar el dinero because he was an accountant. porque él era un contador. Because he was used to filling out ledgers and reports, he's going to group things together in categories. Y porque él estaba acostumbrado a llenar libros de contabilidad y hacer reportes, él va a organizar las cosas en grupos. An example is the Sermon on the Mount. Un ejemplo de esto es el Sermón del Monte. It's Matthew 5, 6, and 7. Mateo 5, 6 y 7. Those stories were probably all not taught at the same time. Esas historias probablemente no se dijeron todas en el mismo momento. If you look in the Gospel of Luke, Si tú miras el Evangelio de Lucas, we have some of those stories that are in the Sermon on the Mount. tenemos algunas de esas historias en el Sermón del Monte, Some of them are scattered throughout Luke chapter 6. pero otras las encontramos en Lucas 6, Some of them are in Luke chapter 9. Some of them are in Luke chapter 11. otras en el capítulo 9 y otras en Lucas 11. So Jesus told these stories at different times. He probably didn't sit down and tell all that at one particular time. Así que Jesús probablemente contó esas historias en diferentes momentos, no se sentó y las dijo todas en una sola vez. But because of Matthew's mindset and his background, Pero por causa de la mentalidad de Mateo y de su trasfondo, he is not writing chronologically. He's grouping things together in categories. él no está escribiendo cronológicamente, sino que está agrupando las cosas según sus categorías. Another example Otro ejemplo is Matthew chapter 13. es Mateo capítulo 13. He tells the 7 different parables of the kingdom of God. Él cuenta las 7 diferentes parábolas del reino de Dios. He put all those parables together in one chapter. Él las agrupó todas en un capítulo. He grouped them together because they all had to do with the kingdom of God. Y las agrupó porque todas tenían que ver algo con el reino de Dios. Now, Luke was quite different. Ahora Lucas fue algo diferente. He's writing more chronologically, more in order, Él está escribiendo más cronológicamente, más en orden, because he's a doctor. porque él es un doctor. He spends more time on stories than the other gospel writers do. Él pasa más tiempo contando historias que los otros evangelios. He spends a lot of time talking about the virgin birth. Él pasa mucho tiempo hablando del nacimiento virginal. Luke chapter 1 and chapter 2 give us a lot of background. Lucas 1 y 2 nos dan mucho trasfondo The virgin birth, that would have made quite an impression upon a doctor. del mal nacimiento de una virgen, porque eso hubiera impresionado mucho a un doctor. He may have delivered lots of babies. Quizá él había estado en el nacimiento de muchos bebés. And he knew for a virgin to have a baby, Y él sabía que una virgen que tuviera un hijo, that had never happened before. eso nunca había pasado antes. That's a miracle. Ese es un milagro. As far as science was concerned, Donde la ciencia está, según la ciencia lo dice, it's impossible. era imposible. But he quotes in Luke chapter 2 Pero él cita en Lucas capítulo 2. the angel that says, with God, nothing is impossible. El ángel le dijo, con Dios nada es imposible. That's coming from a doctor's point of view. Y eso viene de la perspectiva de un doctor. Being a doctor, Siendo un doctor, he talks about specifics about diseases. él habla de especificaciones de diferentes enfermedades. Matthew or Mark might say someone has leprosy. Por ejemplo, Mateo y Marcos probablemente dice que alguien era leproso. Luke says he was full of leprosy Y Lucas dice que él estaba lleno de lepra, because he's a doctor. porque él es un doctor. And he wants to tell the degree of the leprosy. Y él estaba hablando del nivel de leprosidad. There's a story of healing the man with the withered hand. Hay una historia de Jesús sanando a un hombre con la mano seca. Matthew and Mark tell about this man having a withered hand. Mateo y Marcos hablan de este hombre que tiene una mano seca. Luke says it was his right hand. Y Lucas dice que era su mano derecha, The doctor's concerned which hand it was. porque al doctor le importaba qué mano era la que estaba. Back in 2012, En el 2012 I had cataract surgery in my eye. yo tuve una cirugía de cataratas en mis I ojos. remember when I went into the surgery, Y recuerdo cuando entré a la cirugía, the people that were preparing me for the surgery
Las personas que me estaban preparando para la cirugía sabían que primero me iban a arreglar mi ojo derecho. Así que agarraron un lapicero de cirugía y me hicieron una marca en el ojo derecho. Porque probablemente el doctor iba a hacer una docena de cirugías de cataratas ese día. Y cuando llegara al paciente, a cada paciente, él quería estar seguro que estuviera haciendo cirugía en el ojo correcto. Hubo una historia hace muchos años en los Estados Unidos donde una mujer tenía diabetes. Un hombre tenía diabetes y tenían que quitarle una pierna. Y el doctor le quitó la pierna que no era. Eso solo pasa una vez. Y luego hay un gran montón de demandas. Y después todas las escuelas de medicina le enseñan a los doctores: asegúrense que sepan qué pierna es la que están operando. Si van a un doctor, ustedes quieren que el doctor tenga un cuidado específico de qué parte del cuerpo él va a operar. Así que el doctor Lucas está más interesado en los detalles que Mateo, que habla solo en generalidades. Mateo, como pueden ver, no solamente agrupa las cosas en categorías, sino que también a veces simplemente hace un resumen. Cuando Mateo nos dice la historia del hombre con la mano seca, su punto es que Jesús sanó la mano. A él no le interesa si era la mano derecha o la izquierda. Eso es lo que el doctor trae a la luz. Así que estamos viendo los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y estamos viendo por qué él escoge las historias un poco diferente que los demás. Lucas es el único que habló de Jesús en el jardín del Getsemaní, donde él estaba sudando sangre porque sus vasos sanguíneos se reventaron. Él estaba más preocupado de las cosas médicas que los demás. Cuando Pedro cortó la oreja de Malco en el jardín del Getsemaní, Lucas fue el único que dijo que Jesús agarró, levantó la oreja y le sanó la oreja. Ustedes leen el Evangelio de Lucas y ustedes se preguntan, ¿cómo es que estos hombres podían seguir arrestando a Jesús? Después de que él demostró el poder de Dios sanando la oreja de este hombre. Así que ahí tenemos un resumen corto. Y porque esos tres hombres tenían trasfondos diferentes, Mateo como contador o recolector de impuestos, Marcos contando la historia de Pedro, y Pedro quien era un pescador, un hombre de acción. Conocemos esto por todos los evangelios, él era un hombre de acción. Y luego tenemos a un doctor contando la historia. Si tú le estás contando una historia a alguien y tú tienes un cierto trasfondo, tú vas a pintar esa imagen de una cierta manera. No solamente eso, sino que también le están hablando a diferentes grupos de personas. Mateo escribió su evangelio
primordialmente para los judíos. Y por causa de eso, él se va a referir al Antiguo Testamento mucho más que Marcos y Lucas. Él va a demostrar que Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Déjenme encontrar esto en mis notas porque he estado hablando sin mis notas. Ya cubrí mucha información. Okay, Mateo. On page, I believe, 11 and 10 and 11 in your book. 10 y 11, si no me equivoco, en sus libros. You open up your book and maybe confirm with me. ¿Pueden confirmarme si estoy en lo correcto? The Spanish version is La versión different than the English version, so en español los números son diferentes que en inglés. I believe on page 10 and 11, Puede ser que en la página 10 y 11. Pastor Karen tells that he's the author of the book. Pastor Karam, el autor del libro, He tells that Matthew is trying to demonstrate él está hablando de que Mateo está intentando demostrar that Jesus' lineage goes back to King David. que el linaje de Jesús regresa al rey David. And so he Ese- does that in Matthew chapter 1 in his lineage. Y él hace eso en el Mateo 1, en su linaje. Are we on the right page, 10 and 11? ¿Es esa la página correcta, 10 y 11? You want to see? ¿Sí? There's three different things here. He wants to demonstrate that his lineage goes back to King David, Hay tres cosas aquí. Una, él quiere demostrar que su linaje regresa hasta David. that Jesus upheld the Old Testament law, Segundo, que Jesús mantuvo la ley, cumplió la ley. and he came to establish a kingdom. Y luego, en tercero, que él vino a establecer un reino. I want you to look at it so you can tell him what it's saying. Hopefully, see if their page is the same. El- This is printed in Guatemala, and I don't know if this is- La página 10 abajo dice, ¿podía remontarse el linaje de Jesús a David? ¿Apoyaba Jesús la ley? ¿Había venido Jesús a establecer el reino? ¿Sí es la 10? Perfecto. It's on page 10. Okay, good. In Matthew's Gospel, En el Evangelio de Mateo, he has 60 quotes from the Old Testament. él hace 60 citas al Antiguo Testamento. He's writing to the Jews who have the Old Testament. Él está escribiendo a los judíos que tienen el Antiguo Testamento. Mark is writing to the Romans. Marcos le está escribiendo a los romanos. That's where Peter was crucified in Rome. Ahí fue donde Pedro fue crucificado, en Roma. And he's right there with Peter. Y él está ahí con Pedro. And so when he's getting the gospel from Peter, Así que cuando recibe el Evangelio de Pedro, the first ones that are going to read his gospel are going to be the ones in and around Rome. los primeros que van a escuchar ese Evangelio serán los que están alrededor y ahí en Roma. And so Luke is also, he's writing to a man called Theophilus. Así que Lucas está escribiéndole a un hombre que se llama Teófilo. Why don't we turn to Luke chapter 1? ¿Por qué no vamos a Lucas capítulo 1? What I'm pointing out here Lo que estoy tratando de mostrar aquí is not only were these three men different, es no solo que esos tres hombres eran diferentes, they were writing to different people. sino que también estaban escribiéndole a personas diferentes. You're telling a story to a farmer, Si tú le estás contando una historia a un granjero, you're going to tell certain stories, you're going to use certain illustrations. tú vas a contar ciertas historias, vas a usar ciertas ilustraciones. If you're telling a story to a builder, Si tú le estás contando una historia a un arquitecto, you might use a different illustration. puede ser que uses diferentes ilustraciones. If you're telling a story to a businessman,
Si le estás contando una historia a un hombre de negocios, puede ser que la enseñes diferente. Así que estoy tratando de mostrar por qué los 3 evangelios son diferentes. Los autores son diferentes. Las personas a las que les están escribiendo son diferentes. Y hay uno más. Miremos Lucas capítulo 1. Lucas 1, los primeros 4 versículos. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así que de esa introducción podemos deducir que Lucas parece que no era un testigo visual. ¿Vieron con sus ojos Mateo y Marcos el ministerio de Jesús? ¿Lo vieron? ¿Mateo vio el ministerio de Jesús? ¿Vio con sus ojos? Su otro nombre era Leví. Sí, él era uno de los 12 discípulos. Marcos está contando la historia de Pedro. ¿Vio él con sus ojos el ministerio de Jesús? Pedro era uno de los 12 discípulos. Probablemente el que más se habla en todos los evangelios. Así que Mateo fue un testigo que vio con sus ojos. Pedro fue un testigo que vio con sus propios ojos. Regreso y estoy refiriéndome a Pedro porque recuerden que Marcos está contando la historia de Pedro. Marcos lo está escribiendo, él es considerado el autor. Pero realmente lo que está haciendo es escribiendo la historia de Pedro, así que es la historia de Pedro la que está en el Evangelio de Marcos. Así que ambos eran testigos que vieron con sus ojos. ¿Y fue Juan un testigo que vio con sus ojos? Sí. Fue uno de los 12 discípulos, Santiago y Juan. Parece que Lucas, la evidencia muestra que él probablemente no fue un testigo ocular. En esos primeros 4 versos dice que él estaba tomando su historia de aquellos que sí fueron testigos oculares. Vamos a Colosenses capítulo 4. Colosenses fue escrito por el apóstol Pablo. Esta es conocida como una de las 4 epístolas de las prisiones. El apóstol Pablo estuvo en prisión en Roma 2 veces. La primera vez probablemente desde el 60 al 62 antes de Cristo. Después de Cristo, perdón. Y luego él lo tomaron y luego lo arrestaron nuevamente. Y esa vez fue martirizado, lo decapitaron. Eso fue en el 68 después de Cristo. Y justo antes de ser martirizado, él escribió 2 de Timoteo. Así que la primera vez que él estaba en la prisión, como en el 62 después de Cristo, él escribió 4 epístolas que se le llaman las epístolas de la cárcel. Efesios y Colosenses son llamadas las epístolas hermanas.
Porque hay más o menos 75 versículos que son casi idénticos en esas dos epístolas. Si tú acabas de leer Efesios y vas a Colosenses, tú lees y dices, yo acabo de leer esto. Hay diferencias, pero son muy similares, Efesios y Colosenses. Luego él también escribió Filemón, quien era un anciano en la iglesia de Colosas. Así que esas epístolas probablemente se enviaron al mismo tiempo. Una a toda la iglesia y luego a otra a Filemón. Después de escribir esas tres epístolas, escribió Filipenses. Así que estamos en Colosenses capítulo 4. Eso es escrito más o menos como en el 62 después de Cristo. Y el apóstol Pablo está escribiéndole a la iglesia de Colosas. Y él está diciendo quién está con él y a quién está saludando a la iglesia en Colosas. Y comenzando en el versículo 10. Colosenses 4:10. And Marcus, a sister's son to Barnabas, whom you have received commandments, if he come unto you, receive him. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Ese es, Marcos se refiere al escritor del Evangelio de Marcos. Es un familiar de Bernabé. Se le conoce como Marcos o también se le conoce como Juan Marcos. Recuérdense que él es el que dejó a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Y cuando ellos comenzaron su segundo viaje misionero, Bernabé dijo, llevémoslo otra vez. Y Pablo dijo, no creo que esté listo, nos abandonó la primera vez. Y eso causó que Pablo y Bernabé se separaran. Y ya no vuelves a escuchar de Bernabé en el libro de los Hechos. Él tomó a Juan Marcos y se regresó a Chipre, su hogar. Indudablemente él siguió evangelizando, pero dejó al apóstol Pablo. Y en el resto del libro de los Hechos todo se trata acerca de Pablo y Silas. Así que Pablo está en la prisión. Le escribe a la iglesia en Colosas. Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé. Versículo 11. Y Jesús, llamado justo, no está hablando de Jesús el Mesías. ¿Qué son los de la circuncisión? ¿Qué significa eso? ¿Qué son de la circuncisión? ¿Qué significa eso? Sí, que son judíos. Así que está tomando a esas personas que están con él y está diciéndoles de ellos a aquellos que están en la iglesia de Colosas. Pero por esa frase de los que son de la circuncisión, parece que él está dividiendo a esas personas en dos grupos diferentes. Los que son judíos y los que son gentiles. Él escribe estos tres: Aristarco, Marcos y Justo, que son de la circuncisión. Y luego continúa. Versículo 12. El Epafras, el cual es uno de vosotros. Él era conocido como uno de los ancianos en la iglesia de Colosas.
Christ, saluteth you, always laboring fervently for you in prayers, that ye may stand perfect and complete in all the will of God. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. And in verse 14, y en el versículo 14, he goes on from Epaphras, now he goes on to others. De Epafras sigue a otros, Lucas, el médico amado, and Demas greet you. y Demas os saluda. Now you remember Demas is the one that forsook the apostle Paul in 2 Timothy. Ahora recuérdense que Demas es el que abandonó al apóstol Pablo en 2 de Timoteo. In 2 Timothy chapter 4, En 2 de Timoteo capítulo 4, I believe it's verse 10, creo que es en el verso 10. he says Demas had left him having loved this present world. Dice, Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo presente. So it's interesting the information we can gather by just telling who is greeting the church in Colossae. Así que es interesante la información que podemos tener simplemente con saber quién está saludando a la iglesia en Colosas. You have the first three that are of the circumcision. Tenemos los primeros tres que son de la circuncisión, judíos. Then we have these others that we assume are probably Gentiles because they are not listed with the ones that are of the circumcision. Luego tenemos estos otros que son probablemente gentiles porque no son puestos en esta otra lista de los de la circuncisión. And of those we have Luke, who is the beloved physician. Y entre ellos tenemos a Lucas, que es el médico amado. This is the verse that tells us that Luke was a doctor. Ese es el versículo que nos dice que Lucas era un médico. And the way we read it here, Y la manera en la que lo leemos aquí, we can presume that he was a Gentile. podemos presumir que él era un gentil. Now, other people have different stories. They think he was maybe one of the 70 disciples that were sent out. Ahora, otras personas tienen diferentes historias. Creen que él era uno de los 70 discípulos que fueron enviados. I don't know where they get that. No sé de dónde sacan eso. The apostle, Dr. Luke says he got his information from eyewitnesses. Porque el doctor Lucas dice que él recibió su información de testigos oculares. I think the evidence shows that he was not an eyewitness Yo creo que la evidencia muestra que él no fue un testigo ocular and that he was a Gentile. y que él era un gentil. Looking for something else about Dr. Luke here. Estoy buscando algo más acerca del doctor Lucas. According to one of the early church fathers, Jerome, De acuerdo a unos de los padres de la iglesia, Jerome, Luke was from Antioch in Syria. Lucas era de Antioquía y Siria. You remember there were two different Antiochs. Se recuerdan que habían dos diferentes Antioquías. There was Antioch in Pisidia, which is up in what is now the land of Turkey. Estaba la Antioquía de Pisidia, que es la ahora donde está Turquía. The Apostle Paul went there on his first missionary journey. El apóstol Pablo fue ahí en su primer viaje misionero. And then Jerusalem was the center of the Jewish church. Y luego Jerusalén era el centro de la iglesia judía. But north of Jerusalem, up in Syria, there was the city of Antioch. Pero al norte de Jerusalén, en Siria, había una ciudad que se llamaba Antioquía. And Antioch was the headquarters where the Apostle Paul constantly was going out on missionary journeys. Y Antioquía era la base de donde el apóstol Pablo estaba saliendo a sus viajes misioneros. It is known as the center of the Gentiles. Es conocido como el centro de la iglesia. A lot of teaching in Antioch, Hubo mucha enseñanza en Antioquía. probably where Luke was converted. Ahí es probablemente donde se convirtió Lucas. And Luke was, this early church father Jerome says Luke was from Antioch. Y este padre de la iglesia, Jerome, dice que Lucas era de Antioquía. He also said that he lived to be about 84 and he never married. Él también dice que él llegó a vivir más o menos 84 años y que nunca se casó. Now, we're gathering information from one of the early church fathers that's not recorded in Scripture. Ahora, esta es su información de uno de los padres de la iglesia que no está en las escrituras. So the truth that we gather from these early church fathers does not have the significance of Scripture. Así que las verdades que tomamos de estos padres de la historia de la iglesia no tienen el significado que tiene ni el peso que tiene la palabra. We look at information from Scripture and we know it to be true. Vemos información de las escrituras y sabemos que es cierta. We can gather information from some of the early church fathers
Podemos recolectar información de padres de la iglesia y podemos creer que probablemente era cierto, pero no podemos estar seguros. Okay, so Matthew, Mark's account of Peter, and John were all eyewitnesses. Así que Mateo, el recuento de la historia de Pedro que hizo Marcos, y Juan, todos fueron testigos oculares. And Luke tells us he got his information from eyewitnesses. Y Lucas nos dice que él recibió su información de testigos oculares. But he is a doctor, Pero él es un doctor. so he is used to research. Así que él está acostumbrado a la investigación. And the way it appears in Scripture, Y según parece en la Escritura, he is also a very capable historian él también es un historiador muy capacitado. because he got a lot of his information from different people Su información de diferentes personas and he compiled it together. y lo compiló todo. Let's go back to Luke chapter 1. Regresemos a Lucas capítulo 1. There's some interesting information here. Hay unas cosas interesantes ahí, información interesante. So we're still looking at the fact that they were writing to different people. Seguimos viendo el hecho de que estaban escribiendo de diferentes personas. Luke chapter 1 and verse 1. Lucas 1:1. He says, many other people have tried to put the life of Christ together in a story. Dice, muchas otras personas han tratado de poner en orden la historia de Cristo. For as much as many have taken in hand to set forth in order a declaration of these things which are most surely believed in us. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. He's writing to a specific person, Theophilus. Él está escribiéndole a una persona específica, Teófilo. What Pastor Karam says in his book, Lo que Pastor Karam dice en su libro, he doesn't go into specifically who Theophilus is, but it seems like he's writing to the Greek people. no dice específicamente quién es Teófilo, pero parece que le está escribiendo a los griegos. So Matthew's writing to Jews, Así que Mateo le está escribiendo a los judíos, Mark is writing to Romans, Marcos está escribiendo a los romanos, Luke is writing to Greeks. Lucas está escribiendo a los griegos. So they're not only three different people telling it from their perspective, but they're writing to three different groups of people. Así que no solamente son tres diferentes personas, cada quien contando la historia según su perspectiva, sino que también están escribiendo a tres diferentes grupos de personas. Es muy importante. It's important. Es importante. And this is why the stories are different. Y por esto es que las historias son diferentes. Okay, Luke chapter 1 verse 2. Lucas 1, versículo 2. Even as they delivered them unto us. What did they deliver? Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron. ¿Qué nos enseñaron? These other people wrote about the life of Jesus and they delivered that information to us. Esas otras personas escribieron de la vida de Jesús y nos enseñaron esa información a nosotros. From the beginning, these people were eyewitnesses. Desde el principio, esas personas eran testigos oculares. And they weren't just people out on the street, they were actually ministers of the Word of God. Y ellos no eran simplemente gente que andaba caminando por las calles, ellos eran ministros de la palabra de Dios. So they were taking great effort Así que hicieron un gran esfuerzo to be accurate, para ser certeros, but it was going to be the Holy Spirit that was going to sort this out for Dr. Luke. pero era el Espíritu Santo el que iba a ayudarle al doctor Lucas a arreglar y ordenar todo esto. It's good to get all these different people stories, Es bueno tener todas esas historias de diferentes personas, but which stories are very accurate and which ones have been inspired by God to be included in the Scriptures. pero qué historias eran certeras, muy acertadas, y qué historias iban a ser inspiradas por Dios para ponerlas en el Evangelio. And so in verse 3, Así que en el versículo 3 it says, it seemed good to me also, having had perfect understanding of all things from the very first, to write unto thee in order, most excellent Theophilus. me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, That you might know the certainty of these things wherein you have been instructed. para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Now in verse 3, Ahora en el versículo 3, where he says he has had perfect understanding from the very first, donde dice que ha investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. the Greek language there that says
En inglés dice que él ha tenido entendimiento de todas las cosas desde el principio. Y esa palabra griega que dice desde su origen, What does it say in Spanish? it says that he had a diligent investigation of everything from the beginning. It doesn't say anything from the very first. Does it say? It says from the beginning. Okay, from the beginning. Yeah. Okay. All right, that phrase, from the beginning, Esa palabra desde su origen actually can be translated a different way. puede traducirse de una manera diferente. In the Greek language, it didn't mean just only from the very beginning, but it could mean from the top. As you read things down, No solamente significa desde el principio, sino desde lo primero, cuando ustedes leen cosas desde arriba hacia abajo. so if you read things, pardon? Okay, from the origin, okay. Desde el origen. But it can also mean that he received his information from above. Pero también significa que él recibió su información desde arriba. Not necessarily first in time, but from above. No necesariamente primero en el tiempo, sino desde arriba. So the way it is phrased in the original Greek, it can mean either one or the other. Así que la forma en la que está dicha en el griego original puede significar cualquiera de las dos cosas. So we can take that to mean that he received it from the Holy Spirit. Así que podemos tomar eso de que él lo recibió del Espíritu Santo. We know that Scripture was inspired by the Holy Spirit. Sabemos que la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. When I was a young boy, Cuando yo era un niño joven, many years ago, hace muchos años, I used to think, when they said it was inspired by the Holy Spirit, yo solía pensar cuando ellos decían que había sido inspirado por el Espíritu Santo, I used to think that man maybe got a quill out, got his papyrus and he's getting ready to write. y yo pensaba que el hombre agarraba una pluma y se preparaba para escribir And he kind of went into a trance. y entraba algo así como en un trance, And the Holy Spirit came up behind him and y el Espíritu Santo his hand. se ponía atrás y guiaba su mano. That's not exactly the way it transpired. Eso no es exactamente como sucedió. But God moved in these people. Pero Dios, Different backgrounds, He caused them to experience certain things. y por los diferentes trasfondos que ellos tenían, Él causó que ellos experimentaran diferentes cosas. And it caused them to write certain ways. Y eso hizo que ellos escribieran de ciertas formas. The Apostle Paul El apóstol Pablo, passed through many different circumstances. él pasó a través de muchas diferentes He circunstancias suffered greatly for the gospel. y sufrió mucho por el Evangelio. And that caused him to write certain ways. Y eso hizo que él escribiera de cierta manera. The Holy Spirit sorted these things out and caused him to write certain things. Así que el Espíritu Santo arregló estas cosas y hizo que él escribiera de cierta forma. The Holy Spirit was not just inspiring their writing, but He was moving in their life. Porque el Espíritu Santo no solamente los estaba inspirando en su escritura, sino también se estaba moviendo en sus vidas. You know, when we experience things and this other person experiences different things, we're going to perceive things differently. Cuando nosotros experimentamos ciertas cosas y esa otra persona experimenta otras cosas, vamos a entender las cosas de manera diferente. Years ago, we had a preacher come from Canada Hace varios años tuvimos un predicador que llegó de Canadá to our church, a nuestra iglesia. and he was nearly 80 years old. Él tenía casi 80 He años. was originally from England, Originalmente él era de Inglaterra and he had a unique way of telling stories. y tenía una forma muy única y especial de contar historias. But one of the things he said, Pero una de las cosas que dijo the Apostle Paul, que el apóstol Pablo, the great things that the Apostle Paul did las grandes cosas que hizo el apóstol Pablo were a direct result of the difficult things he suffered. eran un resultado directo de las cosas difíciles que él sufrió. He got his power, he got his anointing, Él recibió poder, recibió unción, he got his understanding recibió entendimiento because of the things that occurred in his life. por causa de las cosas que pasaron en su vida. And so the way God moves in our life and the way He speaks to us Así que la manera en la que Dios se mueve en nuestras vidas, la manera en la que Él nos habla, is going to determine how we tell our story. determinará cómo contamos nuestra historia. And so different people were giving Luke an eyewitness account. Así que diferentes personas le estaban dando a Lucas sus testimonios que vieron, And because of his background and the life he lived, y por causa de su trasfondo y la vida que él vivía,
what was true and caused Luke to write it a certain way. El Espíritu Santo le pudo decir que era cierto y causar que él escribiera de cierta manera. Okay, now I'm going to take something Ahora voy a tomar algo from what I saw a message on the internet. de un mensaje que vi en internet. And this man that was teaching this and posing this, I'll call it a theory. Y este hombre que estaba enseñando eso y poniendo eso que como una teoría. He is elderly now and he may have even passed away, but his name was David Pawson. Él era muy anciano y probablemente ya falleció, pero su nombre era David Pawson. 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 Okay? And he proposed this idea. Y él propuso esa idea. And I really appreciate what he said. Now, it's a man's idea. Y yo aprecié lo que él dijo. Era una idea de un hombre. But he said this. Pero él dijo esto. You know, Luke wrote the Gospel of Luke to Theophilus. Lucas escribió el Evangelio de Lucas para Teófilo. Let's turn to Acts chapter 1. Vamos a Hechos capítulo 1. And you'll see that he wrote the book of Acts Y vamos a ver, as well. van a ver que él también escribió el libro de los Hechos a Teófilo. Acts chapter 1 and verse 1. Hechos 1, versículo 1. The former treatise have I made, O Theophilus, of all the things that Jesus began both to do and to teach. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, Until the day in which he was taken up, after that through the Holy Ghost he had given commandments unto the apostles whom he had chosen. hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, To whom also he showed himself alive after his passion, after his death, by many infallible proofs, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, being seen of them 40 days, and speaking of things pertaining to the kingdom of God. apareciéndoseles durante 40 días en el reino de Dios. And in verse 4 it says he told of the promise of the Father that was going to come. Y luego en el verso 4 dice que él les dijo de la promesa del Padre que vendría. And I think David Pawson has a little theory Yo creo que David Pawson tiene una teoría muy interesante, that maybe Theophilus que tal vez Teófilo could have been the defense attorney for the Apostle Paul. pudo haber sido el abogado defensor del apóstol Pablo. If you look at the Gospel of Luke Si tú miras el Evangelio de Lucas and you look at the book of Acts y tú miras el libro de los Hechos and put those two together, y pones ambos juntos, this would make good sense. eso hace sentido. If Theophilus was going to be his attorney and represent him before Caesar, Si Teófilo iba a ser su abogado y lo iba a representar delante de César, he was going to tell what the Apostle Paul believed él iba a decir que era lo que el apóstol Pablo creía in the Gospel of Luke en el Evangelio de Lucas and what he did in the book of Acts. y lo que él hizo en el libro de los Hechos. And as you look through those two different books, Y al ver esos dos libros, you see in Luke chapter 7, tú miras en Lucas 7 Jesus ministering to a Roman centurion. a Jesús ministrando a un centurión romano. You see in the book of Acts, En el libro de los Hechos, the Roman governor Pilate, tú miras al gobernador romano, Pilato, 3 different times, 3 veces he diferentes. says, I find no fault in him. Él dice, no hay Jesús. So what he's saying is what Paul was preaching Así que lo que le está diciendo es lo que Pablo estaba predicando, was about this man who was kind to Romans era acerca de este hombre que era amable para con los romanos and he violated no Roman law. y que no violó ninguna ley romana. That's what you would want to tell Caesar. A César, ¿no es así? The ones that wanted Jesus dead were the Jews. Los que querían a Jesús muerto eran los judíos. He violated no Roman law. Él no había violado ninguna ley romana. So you get to the book of Acts, Así que llegas al libro de Hechos and he's telling about how the church grew. y él está hablando de cómo la iglesia creció. And in Acts chapter 10, Y en Hechos 10 we see that the apostle Peter vemos que el apóstol Pedro went to a Roman centurion's house, Cornelius, fue a la casa de un centurión romano, Cornelio, and he preached the gospel to Romans, y le predicó el evangelio a los romanos. to the Italian band of soldiers
a la banda italiana de los soldados, and they received the message, y ellos recibieron el mensaje, and they were converted, y ellos fueron convertidos, and nowhere in the book of Acts y en ningún lado en el libro de los Hechos do you see anyone violating any Roman law. ven a nadie violando ninguna ley romana. But constantly you see things like this. Pero constantemente ves cosas como estas. In Acts chapter 13, En Hechos 13, Paul goes into Syria, or goes into Antioch and Pisidia. Pablo entra a Siria y a Pisidia, He goes into a synagogue of the Jews, entra a la sinagoga de los judíos, and the Jews get upset with him y los judíos se molestan con él because of envy. por causa de la envidia. The Gentiles showed up at the synagogue and they wanted to hear more about this. Los gentiles llegaron a la sinagoga y querían oír más acerca de esto. And the reason the Jews got upset was because of envy. They didn't like the Gentiles coming into their synagogue. Y la razón por la cual los judíos no les gustó fue por envidia, porque no les gustaba que entraran los gentiles a su sinagoga. But the Apostle Paul wasn't breaking any Roman law. Pero el apóstol Pablo no estaba quebrantando ninguna ley romana. In fact, in Acts chapter 21, De hecho, en Hechos capítulo 21, when the Apostle Paul was arrested, cuando el apóstol Pablo fue arrestado en Jerusalén, do you remember why he was arrested? ¿se recuerdan por qué fue arrestado? Was he arrested because he broke Roman law? ¿Será que fue arrestado porque quebrantó una ley romana? He had gone to the Feast of Pentecost in Jerusalem Él había ido a la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. after his third missionary journey. Después de su tercer viaje misionero, He went to the temple, fue al templo and some Jews from Asia, y unos judíos de Asia, probably Ephesus, probablemente de Éfeso, said that he had taken an Ephesian, Trophimus, dijeron que él había tomado a un Éfeso, a Trófimo, into the temple beyond where the Gentiles go, where only Jews could go. adentro del templo, más allá de donde podían ir los gentiles, al área de donde solo los judíos podían entrar. And these Jews that hated him Y estos judíos que lo odiaban, because he was teaching to the Gentiles, porque le estaba enseñando a los gentiles, they started spreading this rumor that he had taken Trophimus into the court of the Jews. empezaron a expandir ese rumor de que él había llevado a Trófimo adentro a la corte de los judíos. So all those religious Jews in Jerusalem started attacking the Apostle Paul. Así que todos estos judíos religiosos ahí en Jerusalén empezaron a atacar al apóstol Pablo. There was a sign up in the wall going into the court of the Jews in the temple Había una señal en la pared antes de entrar al templo de los judíos that threatened the penalty of death if Gentiles went into the court of the Jews. que amenazaba con pena de muerte si un gentil entraba más allá a la corte de los judíos. And these Jews from Ephesus Y esos judíos de Éfeso said he took an Ephesian, Trophimus, beyond that wall. dijeron que él tomó a un efesio, a Trófimo, más allá de esa pared. When the Apostle Paul was in prison in Rome because of this, Cuando el apóstol Pablo estaba en prisión en Roma por causa de esto, he wrote Ephesians. él escribió Efesios. And in chapter 2, Y en el capítulo 2 he wrote this. escribió esto. He, speaking of the Lord, Él, hablando del Señor, he has broken down the middle wall of partition between the Jews and the Gentiles. él ha roto este muro de separación entre los gentiles y los judíos. And he has really made us both one, Jews Y, and Gentiles. y él nos ha hecho unos, tantos judíos como gentiles. Now he was speaking spiritually Ahora él estaba hablando espiritualmente, because that wall of partition still stood until 70 AD when Titus and his Roman soldiers destroyed the temple. porque esa pared intermedia de separación seguía ahí hasta que Tito destruyó el templo. Do you see why he wrote that to the Ephesians? ¿Se dan cuenta por qué él escribió eso a los efesios? Because the believing Ephesian Jews Porque los creyentes de Efesios and Ephesian Gentiles, y los efesios gentiles, I think they felt a weight of guilt because he was in prison because of them. tanto los creyentes judíos como los gentiles de Éfeso tenían quizá una culpa, sentían culpabilidad por causa de que él estaba en prisión por causa de ellos. The unbelieving Ephesian Jews were the ones that lied about him. Fueron los judíos que no eran creyentes los que mintieron acerca de él. In prison because they said he had taken one of their own, Trophimus, into that court of the Jews. Y ellos habían dicho y estaba en prisión porque ellos habían dicho que había tomado a uno de ellos, de los efesios,
a Trófimo adentro de la pared. Así que en Hechos 21, when the Apostle Paul was arrested, cuando el apóstol Pablo fue arrestado, the reason he was arrested by the Roman guards la razón por la cual él fue arrestado por los guardas was because of this riot of these unbelieving Jews attacking Paul. fue por el desorden de la alborotada multitud que estaban atacando a Pablo. So he was not arrested because he broke Roman law. Así que no estaba siendo arrestado porque había quebrantado la ley romana. The Roman soldiers actually rescued him from the Jews. De hecho, los soldados romanos los que estaban haciendo era rescatándolo de los judíos. What this attorney would want to tell Caesar. Y eso es lo que este abogado va a querer decirle a César. Jesus broke no Roman law. Jesús no quebrantó ninguna ley romana. He ministered to a Roman centurion. Él le ministró a un centurión romano. Pilate declared that he was not guilty of anything. Pilato declaró que él no era culpable de nada. Peter ministered to a centurion and his family. Pedro le ministró a un centurión y a su familia. And the Apostle Paul, the only reason he was arrested Y el apóstol Pablo, la única razón por la cual él fue arrestado by the Roman soldiers por los soldados romanos was to protect him from the Jews. era para protegerlo de los judíos. He hadn't broken any Roman law. Él no había roto ninguna ley romana. And then we remember that there was a plot against Paul's life. Y luego recuérdense que había una amenaza contra la vida, una acechanza contra la vida de Pablo. The Romans removed him from Jerusalem and took him to Caesarea, Así que los romanos se lo llevaron de Jerusalén y lo llevaron a Cesarea, which was the Roman base on the coast of the Mediterranean. la cual era la base romana en la costa del Mediterráneo. And he was there for 2 years in prison in Caesarea, Y él estuvo ahí por 2 años en prisión en Cesarea, approximately 58 to 60 AD. aproximadamente desde el 58 al 60 después de Cristo. That's probably where Luke made excursions back to Jerusalem and got his information from eyewitnesses. Probablemente ahí es cuando Lucas hizo sus excursiones a Jerusalén para recibir sus relatos de los testigos oculares. And so it's probably thought that he wrote the Gospel of Luke during that time. Así que se piensa que probablemente escribió el Evangelio de Lucas en ese tiempo. And then Luke goes with the Apostle Paul when he is sentenced to Rome. Y luego Lucas se va con el apóstol Pablo cuando él es sentenciado a Roma. Oh, while he was at Caesarea, Pero mientras estaba en Cesarea, remember he appeared before Felix, the Roman governor, se recuerdan que él apeló a Félix, el gobernador romano. and Felix didn't want to upset the Jews, so he did nothing with the Apostle Paul. Y Félix no quería alborotar a los judíos, así que no hizo nada con el apóstol Pablo. He was replaced by the Roman governor Festus, Finalmente él fue reemplazado por el gobernador romano Festo. and the Roman governor Festus said, he hasn't done anything wrong. Y el gobernador romano Festo dijo, él no ha hecho nada malo. If he hadn't appealed to Caesar, I would let him go. Si él no hubiese apelado a César, yo lo dejaría ir. And then King Agrippa came and saw the Apostle Paul. Y luego vino el rey Agripa y vio al apóstol Pablo. And he says he hasn't done anything wrong. Y dijo, él no ha hecho nada malo. So he gets sent to Rome, Así que es enviado a Roma. and I think that's a good theory as to why Luke wrote these 2 books, Luke and Acts, to Theophilus. Y yo creo que esa es una buena teoría por la cual que explica por qué Lucas escribió estos Lucas y Hechos para Teófilo. That might be why he wrote 2 books to one man. Probablemente por eso es que él escribió 2 libros a un hombre. Again, that's a theory that's not in Scripture. Ahora, nuevamente, esa es una teoría, no está en la escritura. So we have Matthew writing to the Jews, Así que tenemos Mateo escribiéndole a los judíos, we have Mark writing to the Romans, tenemos a Marcos escribiéndole a los romanos, and we have Luke writing to Theophilus, and as a people, maybe to the Greeks. y tenemos a Lucas escribiéndole a Teófilo y como pueblo probablemente a los griegos. Okay, I started off by telling you that Matthew had a lot of the Old Testament. Comencé hablando de cómo Mateo estaba citando mucho del Antiguo Testamento. There were 60 different quotes in Matthew from the Old Testament. Hay 60 diferentes citas en Mateo del Antiguo Testamento. Mark doesn't include those quotes because Mark's not writing to Jews, he's writing to Romans. Marcos no incluye esas citas porque Marcos no le está escribiendo a judíos, está escribiendo a romanos. Have the Romans been reading the Old Testament? ¿Habían estado leyendo los romanos el Antiguo Testamento? No. Was Theophilus reading the Old Testament? No. ¿Teófilo había leído el Antiguo Testamento? No. So that's why Matthew focuses on the Old Testament. Por eso es que Mateo se enfoca en el Antiguo It's Testamento. approximately 60
additional references to the Old Testament. Él tiene aproximadamente 60 referencias al Antiguo Testamento, además. Profecías. There's a total of 129 references to the Old Testament in the Gospel of Matthew. Así que hay un total de 129 referencias al Antiguo Testamento en el Evangelio de Mateo. If these people, the Jews, were going to receive Jesus as the Messiah, Si estos judíos iban a recibir a Jesús como el Mesías, they had to know that Jesus was the fulfillment of Old Testament prophecy. ellos tenían que saber que Jesús era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. That his lineage went back to King David. ¿Regresaba su linaje al rey David? That's in Matthew chapter 1. Eso es en Mateo capítulo 1. That he upheld the law. ¿Guardó él la ley? In Matthew chapter 5, Mateo capítulo 5. he quotes Jesus as saying in verse 17, Él cita a Jesús en el versículo 17. I am come not to destroy the law, but to fulfill it. No penséis que he venido para abrogar la ley, sino a cumplirla. The Jews that he's writing to would want to know that. He didn't come to destroy the law. Los judíos a los que le estaba escribiendo iban a querer saber eso, que él no vino a destruir la ley. He came specifically to fulfill the law. Él vino específicamente para cumplirla. That was important for Jews. Eso era importante para los judíos. Otherwise, they would never recognize him as the Messiah. De otra manera, ellos nunca hubieran reconocido al Mesías. And he came to establish a kingdom. Y él regresó a establecer un reino. There's one striking difference between Matthew and Mark and Luke. Aquí hay una gran diferencia entre Mateo, Marcos y Lucas. Matthew is the only one that refers to the kingdom of God as the kingdom of heaven. Mateo es el único que se refiere al reino de Dios como el reino de los cielos. Now, why would he do that? Ahora, ¿por qué haría él eso? See, the Old Testament kept saying that the Messiah was going to come and establish a kingdom. El Antiguo Testamento dijo muchas veces que él iba a venir y a establecer un reino. And that kingdom was going to be an everlasting kingdom. Y que ese reino iba a ser eterno y que nunca terminaría. And it says in Isaiah, the increase of his government will have no end. Y dice en Isaías que su reino no tendrá fin. But you know, the Jews at the time of Jesus, Pero saben, los judíos en el tiempo de Jesús they were looking for a Messiah estaban buscando a un Mesías that was going to set them free from the Roman government. que los liberara del gobierno romano. You know, the Romans were an occupying army, Los romanos eran un ejército que estaba ocupando and they gave the religious Jews a certain amount of freedom because they didn't want an uprising. y le habían dado una cierta libertad a los judíos porque no querían que se levantaran. But they knew that they had to obey the Roman law. Pero ellos sabían que tenían que obedecer las leyes. Their governor and the Roman soldiers had control of the nation, had control of Palestine. Y el gobierno romano y los soldados romanos tenían control sobre Palestina. And Matthew, En Mateo, inspiration of the Holy Spirit, bajo la inspiración del Espíritu Santo, needed to tear down that mindset él tenía que romper esa mentalidad. that the kingdom that God was going to establish was not a kingdom of this world. Destruir esa mentalidad de que el reino que Dios iba a establecer no era un reino de este mundo. Rather than calling it the kingdom of God, Así que en vez de llamarlo el reino de Dios, Matthew kept referring to it as the kingdom of heaven. Mateo estaba hablando del reino de los cielos. Mark doesn't mention the kingdom of heaven, neither does Luke. Marcos no menciona el reino de los cielos, tampoco Lucas. Talk about the kingdom of God. Ellos siempre hablan del reino de Dios. You see why he would refer to it as the kingdom of heaven? ¿Miran por qué él se refería a eso como el reino de los cielos? He was trying to break them of that mindset Estaba tratando de derribar esa mentalidad. that, oh, when the Messiah comes, he's going to raise up an army and drive out the Romans. De que cuando el Mesías venga va a levantar un ejército y va a sacar a los romanos. It was going to be said that the kingdom of God is within us. Se hablaba de que el reino de Dios está dentro de nosotros. See, the idea of a kingdom La idea de un reino is really a realm of rulership. It's not a location. realmente es un ámbito de gobierno, no es algo físico. That's why Jesus prayed in Matthew chapter 6. Por eso es que Jesús oró en Mateo capítulo 6. Thy kingdom come, Venga tu reino and thy will be done
y hágase tu voluntad here, aquí, just like it is done in heaven. como es hecho en el cielo. It was more about submitting to the rulership of heaven. Tiene más que ver con rendirse al señorío del cielo. It was not about defeating the Roman army. No se trataba de vencer el ejército romano. Another thing that Matthew wrote in his gospel, Otra cosa que Mateo escribió en su evangelio, in two different places, en dos lugares diferentes, he said that his ministry was not to the Gentiles, but to the lost sheep of the house of Israel. se le dijo que su ministerio no era a los gentiles, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. During Jesus' ministry, Durante el ministerio de Jesús, his earthly ministry, su ministerio en la tierra, Matthew kept pointing out that his focus was to the Jewish people, not to the Gentiles. Mateo seguía hablando de cómo su enfoque era a los judíos, no a los gentiles. It was going to be Peter later in Acts chapter 10 and the Apostle Paul that was going to take it to the Gentiles. Fue hasta Pedro después más adelante que ellos iban a llevarlo y Pablo a los gentiles. Let's turn to Matthew chapter 10, verses 5 and 6. Vamos a Mateo 10, versículos 5 y 6. Speaking of the 12 disciples, it says, These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. A esos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Matthew is writing to the Jews, and he wanted the Jews to understand this. Mateo le estaba escribiendo a los judíos y él quería que ellos entendieran esto. And even when he did minister to the Gentiles, Y aun cuando él ministró a los gentiles, he let them know it was an exception. él les hizo saber que era una excepción. Let's turn to Matthew chapter 15. Vamos a Mateo 15. You remember that the Syrophoenician woman, the Canaanite woman, came and appealed for her daughter? ¿Se recuerdan de la mujer sirofenicia, la cananea, que estaba pidiendo por su hija? In her first appeal, Jesus didn't even pay attention to her. En su primera petición, Jesús ni siquiera le puso atención. But then she kept crying out. Pero luego ella seguía clamando. And the disciples said, Should we get rid of her? Y los discípulos dijeron, ¿nos deshacemos de ella? And in Matthew chapter 15 and verse 24, En Mateo 15, 24, Jesus said, I am not sent, but to the lost sheep of the house of Israel. Jesús dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. And she kept crying out, Lord, help me, help me. Y ella seguía clamando, Señor, ayúdame, ayúdame. And verse 26, Y versículo 26, Jesus says it's not meet to take the children's food and give it to dogs. Jesús dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Well, that's not very complimentary. Bueno, eso no es muy agradable. He was putting her to the test. La estaba probando. Was she going to be offended or not? ¿Se iba a ofender o no? She says, Oh, Master, Y ella le dijo, Maestro, even dogs can eat the crumbs that fall from the Master's table. aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Look what he says in 15:28. Miren lo que dice en el 15:28. Now he is, in a sense, just kind of stroked the fur of the Jews. En un sentido, él aquí está sobándole el pelo de los judíos, He said, acariciando el pelo de los judíos. sent to the Gentiles, I only sent to the lost sheep of the house of Israel. Él le está diciendo, no soy enviado a los gentiles, soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. And that made the Jews feel real good. Y eso hizo que los judíos se sintieran muy bien. But now he's going to upset their idea. Pero ahora él va a In verse 28, cambiar su idea en el versículo 28. O woman, great is thy faith. Grande, mujer, grande es tu fe. In Matthew chapter 8, En Mateo capítulo 8, in Matthew's story about healing the centurion servant, es la historia de Mateo acerca de sanar al centurión. let's turn back there. Vamos ahí. Matthew chapter 8. Yes. Okay. Mateo capítulo 8. We're going to
let's take a look at Matthew chapter 8. Miremos Mateo 8. And there's a difference between Matthew's story and Luke's story. Y hay una diferencia entre la historia de Mateo y de Lucas. Más adelante veremos eso. Look what Matthew says in Matthew chapter 8 and verse 10. Miren lo que Mateo dice en el 8:10. He doesn't just say you have great faith. Él no solo dice tienes grande fe, He says, I have not found so great faith, no, not in all of Israel. sino que dice ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ouch. And you'll see Mark do the same thing. He appeals to some group and then he turns it on them. Y luego vemos a Marcos haciendo lo mismo, como que habla a favor de un cierto grupo y luego trastorna su idea. Let's take a break. Tomemos un receso. Mis amados, vamos a tomar un pequeño descanso para participar del refrigerio. Por favor, pueden ir a tomarlo y regresamos en unos minutos. Que el Señor les bendiga.